Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a la octava ronda del Campeonato Mundial que se está disputando en Singapur entre el actual campeón del mundo, Dinh Liren, y el jugador aspirante de 18 años, Gukesh. La partida en el día de hoy empezó con una inglesita C4 por parte de Dinh Liren y E5 rápidamente por parte de Gukesh. Como veis, una especie de siciliana con los colores cambiados. Seguimos con caballo C3 por parte de Dinh y alfil B4. No es la jugada más común, pero es verdad que es una jugada que recientemente se ha puesto de moda, con la idea muchas veces de tratar de doblar peones y jugar contra ese tipo de estructura. Una de las jugadas más comunes de las blancas es caballo de 5, que si bien parece que gana un tiempo, la realidad es que las negras ahora retiran el alfil a E7. Claro, todo esto nos puede parecer un poco absurdo, incluso podemos pensar, bueno, Miguel, puedo ganar la pareja de alfiles tras caballo por E7. Se puede, pero la realidad es que tras dama por caballo F6, fijaos que el negro se está enrocando en un tiempo, que tiene buen control central, y un poco el blanco, el negro, pues juega con eso, con el hecho de que si bien puede ganar la pareja alfile, el caballo gasta varios tiempos y me ayudas a desarrollar algunas piezas. De manera que, bueno, pues tras alfil E7, aquí Dinh Liren sigue desarrollando. Caballo F3 es una de las jugadas más comunes, atacó el peoncito de E5 y tranquilamente D6 por parte de Gukesh, que intenta defenderlo. Aquí Dinh Liren, de nuevo, puede pelear por el centro, algo como D4 es normal, pero bueno, decide hacer G3 con la idea simplemente de hacer alfil G2 y buscar el enroque poquito a poco. Y hay que decir que en este momento es cuando viene rápidamente la sorpresa de Gukesh, que de nuevo vuelve a estar muy bien preparado. El jugador indio ha demostrado tener una preparación excepcional y de hecho en la mayoría de partidas está superando en la preparación a un Dinh Liren que sufre mucho con el tiempo en las primeras etapas de la partida. Jugó con C6, caballo por E7 y caballo por E7. Claro, esto podría no parecernos tan raro, pero la realidad es que la mayoría de partidas que han llegado a esta posición continúan con caballo F6, caballo por y dama por. Un tipo de posición donde las negras, bueno, suelen colocar sus peones en negras para intentar, controlar las casillas del alfil que no tienen, caballito por aquí, se enrocan y juegan este estilo de posición. Entonces, esto viene como una sorpresa muy grande, este C6, caballo por y caballo por E7. Yo personalmente nunca había visto esta captura de caballo en este tipo de situaciones. Pero es que la idea de Buques no te la espera. Es súper interesante la idea que tenía el jugador indio. Es que tras alfil G2 el tío mete F6. Fijaos, qué curioso, ¿no? El centrito que tiene aquí el negro. ¿Qué es lo que quiere hacer Gukesh? Bueno, Gukesh, para empezar, ha dado alfil de negras, con lo cual coloca peones en negras, que en este caso quitan mucho salto al caballo, que veis que se queda aquí relativamente restringido, y también luchando un poco con el alfil. ¿Qué más ideas tiene aquí las negras? Pues con F6 lo que planean a corto plazo es buscar la ruptura de 5 y ganar un gran centro de peones. Nos damos cuenta de que las negras tienen dos caballos que juegan contra los dos alfiles de la flanca. Pareja de alfiles contra pareja de caballo. Normalmente el que tiene pareja de caballo intenta mantener la posición cerrada y las diagonales controladas, y la clave de esta posición es que el blanco no puede luchar por abrir la posición, sino que más bien si intentan pelear por el centro, va a venir un E4, el caballo se tendrá que retirar, va a venir un D5 y se va a quedar un centro bastante cerrado. Por eso tan interesante esta idea que nos trae Gukesh. Después de F6, Dinh hace enroque y aquí, bueno, aquí Gukesh decide ganar un tiempecito al peón de C4 previamente que controlar el centro, tiene mucha lógica, ganar un tiempecito y luego veo, incluso con el alfil en E6, muchas veces puedo buscar montar el trenecito para cambiar los alfiles de casillas blancas y de esa manera pues quitarle esa parejita de alfiles que tiene el blanco. Aquí Dinh, tiene una duda, ¿no? Que es, ¿qué hago con este tío? Le están atacando el peón de C4, así que tiene que decir, a ver, ¿quiero jugar con B3 o quiero jugar con D3? Y tengo que decir que me encanta la solución que al final eligió Dinh. Yo, por supuesto estaba en una posición difícil de entender y yo pensaba que iba a jugar de una manera distinta, pero Dinh decidió hacer la jugada B3. Continuó por aquí Gukesh con D5 y alfil A3, súper interesante. Fijaos que rápidamente ya Dinh sacrifica un peón y precisamente la idea de Dinh es intentar abrir al máximo la posición, que es precisamente lo que quiere alguien que tiene pareja de alfiles. Y más teniendo en cuenta que el rey de las negras todavía no está enrocado. Es curioso lo mala que es la jugada D por C4. No parece tan mala, pero la realidad es que tras B por ya es mucha ventaja del blanco, pero es que si encima comemos de alfil, tras D4 el negro está para abandonar. La clave, no se puede E4 porque te atacan todo, y si tienes que comer y vengo con caballo por presión brutal del alfil, muchísimos trucos y de hecho, como digo, el negro estaría perdido. Con lo cual, tras alfil A3, Gukesh mantiene muy bien el control. El tío se enroca, sabe que este caballo está dominado, que este alfil está dominado y no tiene prisa. Y ahora vino una jugada de Dinh que a priori no entendimos mucho en el stream, pero luego la idea quedó clara. Y es que el tío hace torre C1.
Y claro, cuando vemos torre C1 lo primero que pensamos es, a ver, el alfil este está débil. Este peón está medio tocado. Puede venir un dama 5 a molestar. Todavía no porque está el caballo en el aire, pero está la idea. ¿Por qué no ha hecho D3? Que a priori es una jugada mucho más normal y que deja todo mucho más rocoso. Pues fijaos, la idea de Dean, en este caso, bueno, Cuqués trata de seguir ganando espacio con A5, seguir con un caballo A6, incluso a veces puede pelear con un B5, B4 para quitarle diagonales buenas al alfil. La idea de Dean era dejar la casilla de 3 libre para el caballo. El tipo viene con caballo 1 y una idea que tiene en algunas posiciones puede ser jugar con caballo de 3 e incluso después de D3 saltar a casillas como C5. Bien, aquí, bueno, se podía hacer caballo 6, también dominando algunas casillas importantes. De momento Buques decide hacer torre 8, que es muy natural, porque vemos que el alfil nos está presionando, tenemos la torre detrás, defendemos el caballo y también así le damos un poquito más de libertad a la dama, que no se podía mover todo lo que quisiera. Y ahora, momento importante, momento donde realmente el blanco tiene 3 millones de maneras de jugar. Puede jugar que si con caballo de 3 buscando por aquí, que si puedes comer, que si puedes buscar D4, permitir E4, intentar venir con el caballo, lo que sea. Y Diliren, la verdad que juega de una manera que no estamos tan acostumbrados a verle, y es que juega un poco con el espíritu del FO. El tío mete F4 y la idea es intentar dinamitar las casillas negras, intentar aprovechar, por supuesto, que tiene alfil de casillas negras, que su rival no lo tiene, y de esa manera quiere intentar que los peones de su rival no controlen este tipo de casillas, empezando por F4 y también, bueno, intentando abrir un poquito aquí la torre. La idea es que E4, que contra D4 cierra todo, en este caso no está tan claro. Te puedo hacer D3, todo empieza a quedar muy tocado e incluso queda bastante claro tras una jugada como F5, que sea una imprecisión, que vendría caballo C2, alfil B2, algún tipo de contrajuego por la diagonal y las casillas negras consigo que queden débiles. Fijaos que aquí el blanco ha conseguido que los peones de su rival estén todos en casilla blanca. Esto, ¿qué es lo que crea? Que el alfil de mi rival choque con sus peones y que mi alfil, del cual mi rival carece, sea capaz de controlar estas casillas que quedan débiles. Por ello, tras F4, Guqués decide hacer E por F4. Aquí, bueno, hay varias opciones, pero bueno, Dean decide comer de torre, que es lo más natural, intentando abrir y activar un poquito sus piezas. Y D por C4, jugada que nos sorprendió un poco porque suelta en centro, pero por otra parte era muy interesante, ya que tras peón por y caballo G6, lo que aquí Guqués consigue es que la torre de la blanca se quede en una posición muy rara. ¿Por qué? Porque realmente las torres no son piezas que vayan al centro, y menos cuando hay tantas, ¿verdad? Normalmente las torres, bueno, pues van tranquilitas desde lejos, como los alfiles, son piezas que funcionan a largo alcance, pero la idea que tiene aquí Guqués es muy concreta, y es que si la torre se quita una casilla que sería normal, como ya sea F1 o F2, ¿no? Vamos a decir F2, vendría caballo E5, te ataco por aquí, y si lo defiendes con D3, de repente viene el caballo saltando, la dama por aquí molestando, y una coordinación brutal. Entonces, para evitar este contrajuego, bueno, pues Dean decide colocar la torre en E4, que es la mejor jugada, pero es verdad que crea como cierta descoordinación en la posición del blanco, ya que la torre no quiere estar ahí. Realmente, bueno, vemos que la torre les pueden atacar de mil maneras distintas, incluso podrían llegar a atracarla. Y os recuerdo que de hecho en el día de hoy sale mi nuevo curso, La Miguelindia. Parece una broma el nombre, yo lo entiendo, es un curso, un repertorio completo para las piezas negras contra la jugada D4, contra la jugada caballo F3, contra la jugada C4, basado en la ninzo-india, en la india de dama, con líneas contra la catalana, teniendo en cuenta todos los órdenes. Así que os dejo por ahí debajo la clase gratuita, que estoy seguro de que os va a encantar y vais a terminar por fin de resolver todos vuestros problemas contra ese tipo de líneas. También incluido en Londres, que sé que a mucha gente le molesta mucho. Después de torre 4, ¿cómo siguió la partida? La partida sigue con caballo A6, sacando una piececita que, bueno, puede apuntar a C5. Es verdad que de momento no podemos saltar ahí porque el alfil controla, pero siempre tenemos esa idea. La otra opción de las negras, bueno, saltar a B4 en algún momento, presionando alguna de los puntos débiles. Aquí, bueno, Dean de alguna manera tiene que resolver la descoordinación de sus piezas. Es decir, ¿esto qué locura es? Tenemos un alfil por aquí débil, una torre que no sabe qué pinta, un caballo N1 que tampoco, la dama sin desarrollar. Hay que empezar a coordinar. La posición del blanco potencialmente buena. Tenemos pareja de alfiles, tenemos un buen control, bueno, peones centrales que pueden dar buen control a largo plazo, pero está muy descoordinada. Y de hecho la idea de Buque es intentar aprovechar esa descoordinación y crear ciertas opciones tácticas. Aquí, bueno, siguió caballo C2 por parte de Diliren. Y posición muy interesante. Se comentaba en el stream, bueno, que a veces podía incluso intentar atacar un poco Guqué, ¿no? Hacerlo como F5, torre 3, F4, algo así. ¿Qué pasa? Porque yo creo que Guqués no hace esto. Como he dicho, las casillas negras son la clave, una de las claves de esta posición. Y aquí, por ejemplo, trajo como peón por caballo por y dama F1.
Si te llega una torre a G3, un alfil a B2 y tal, pues te va a montar cierto ataque al rey. Entonces, realmente el peón en F6 es un activo importante al bloquear la diagonal del alfil que no tiene. Siempre que te falte un alfil, ten especialmente cuidado con las casillas de ese color, ya que si tu rival se coordina por ahí, te puede llegar a molestar. De todas maneras, aquí Buque hizo una jugada que nos sorprendió un poco. Hace dama C7, que bueno, desarrolla un poquito la dama y sigue ahí poco a poco sacando las piezas. Sigue caballo D4, activando alfil F7 y ahora una jugada que de nuevo nos sorprendió un poco por parte de Dean. Nosotros pensábamos que aquí Dean iba a cambiar la torre, más que nada porque la torre está, como he dicho, está rarilla, ¿no? No sé hasta qué punto te apetece tener la torre en E4. Torre por, había un caballo F5 interesante, con saltos, y bueno, se complicaba la posición, más o menos igualado. Pero, sin embargo, Dean, tras alfil F7, decide hacer D3, como que no le molesta al tío tener la torre en E4, y Buquet dice, mira, no me has cambiado la torre, te meto caballo E5 y ya no la cambias más. Y cuidado porque, de nuevo, la torre le puede venir un alfil G6, cierta presión, etcétera, ¿no? Tras caballo E5, bueno, hay diferentes maneras de jugar. A nosotros nos parecía normal algo como dama de 2, buscando en el largo plazo jugar aquí un poquito al ataque. Sin embargo, Dean mete una ligera recogida de cable e intenta cambiar ahí algunas piececitas mediante la jugada caballo F3, ¿no? Tras caballo F3, bueno, por supuesto aquí Buquet podría comer con caballo por F3, incluso algo como alfil G6, seguido de caballo B4 era muy interesante, pero Buquet decide hacer caballo D7, una jugada que a priori nos sorprendió un poco, pero luego la verdad que llegamos a entender su idea y era súper interesante. Finalmente aquí, bueno, Dean cambia las torres, torre por, y aquí viene el error de Dean. Y es que es curioso, pero en esta posición las negras tienen una especie de amenaza posicional que está muy lejos de ser evidente. Aquí Dean hace torre B1, una jugada que a priori cuando la vemos podemos pensar que es lógica y que es buena. El tío dice, a ver, ¿qué columna es semiabierta? Bueno, la columna B es semiabierta, hay un peón en B7 que puedo presionar, incluso evito temas de caballo B4 y luego poco a poco llevo mis piezas. ¿Qué se come? Que le meten B5 y la posición cambia por completo. ¿Por qué? La posición de las negras es hiper sana. ¿Qué quiero decir con esto? Las piezas están muy bien colocadas. El alfil apunta. Mi rey hiper seguro. Tu caballo sin salto. Mis caballos donde tienen que ir al flanco de dama, que es donde va a ir ahora el juego. Mi torre presionando E2, que te deja la dama ahí un poquito pasiva. El peón de A2, como digo, también te deja algo pasivo. ¿Y qué pasa? La clave tras C por B5, jaque importante. En este caso, el rey se quita a F1. Entiendo que es una casilla rara, entiendo que incluso te expones a que si un caballo llega aquí te vayan a crujir, pero es importante defender E2 porque si no es que tu dama no tiene libertad y te queda muy aplastado. Y C por B5. Tras esto nos damos cuenta realmente de que la posición de las blancas empieza a ser molesta. ¿Qué tenemos con blancas? Tenemos un alfil que apunta a Narnia, es decir, la diagonal es muy bonita, no hay nada ahí, es una diagonal que llamamos vacía, no tiene realmente un impacto en la partida. Compáramelo con este alfil que te presiona tu punto débil y que encima me va a apoyar a mis peones pasados. Mucho mejor mi alfil que el tuyo. El alfil de 3 por otro lado. A ver, está muy bonito, pero aquí mucho no hace, te lo voy a echar y en B2 apunta de nuevo a Narnia. O sea, apunta aquí a un punto que está muy bien defendido. Aquí tenemos la barrera diagonal contra el alfil y no terminan de hacer demasiado. Sin embargo, Dean hay que decir que encuentra una jugada hiper interesante. El tío hace alfil B2 y vais a ver que la barra se vuelve loca y que incluso, bueno, dice que esta jugada es muy mala. De hecho, si la miramos con módulos de análisis muy potentes, la jugada no es correcta. Pero la idea de Dean era hiper interesante. Por supuesto, aquí Buquet, que el tío tampoco se anda con tontería, dice: mira, yo me como el peón, no me cuentes tu vida. Y alfil de 4. ¿Cuál es la idea de Dean? La idea de Dean y la lógica de Dean es la siguiente: te ataco la dama. Hasta aquí sencillo. El peón de B5 está presionado. Hasta aquí también sencillo. Entonces, si la dama defiende este peón, dejaría de defender este otro. Por ejemplo, si dama C6, yo te puedo hacer torre A1 y luego voy a comerte el peón de A5. Esto es lo que comentó Diliren en la rueda de prensa. Si la dama se va aquí, parecido, torre A1 y este queda débil. Vale. Entonces, eso deja a las negras con dos opciones. O quitar la dama y perder un peón y que la posición relativamente se iguale, o poner un caballo en C5, ya sea este o este. En la partida, Buquet decidió colocar el caballo de A, que vamos a ver y vamos a hablar luego por qué no es tan correcta. La mejor jugada era caballo de C5. Claro, el problema aquí es la clavada que se ejerce sobre la dama. Y realmente las cosas no eran tan fáciles. Os voy a enseñar una línea de cómo podía haber seguido la partida. No me gusta normalmente meterme en línea, pero en este caso es un momento muy importante porque realmente si Buquet hubiera encontrado esta, bueno, pues quizás las cosas hubieran cambiado, ¿no? Torre C1 metería presión
hay que decir que se amenaza dama c2, ya que el alfil está tocado y atacaría. Entonces el alfil hay que retirarlo. El alfil de 5 es buena, también metiendo presión por aquí contra el caballo y el alfil. Dama c2 presionaría, habría que defenderlo. Tendría mucha lógica caballo de 2 para intentar meter presión contra la clavada. Alfil por y rey por. Entonces la clavada se mantiene. Es decir, es muy bonito decir, no, no ha visto caballo de C5, es un paquete. Cuidado, porque la línea no acaba en caballo de C5, la línea empieza en caballo de C5 y esta gente tenía que calcular todo esto para poder hacer esa jugada. Como digo, la línea no acaba. Aquí seguiría el negro con torre C7 para que la torre esté defendida, pero ojo, porque la dama sigue clavada. Y tras caballo E4 parecería que gana el blanco, pero increíblemente hay dama B7 buena, clavando al rey, y si el alfil come, puedo comer de torre y no puedes retomar porque está todo esto clavado. Entonces, ¿no ha hecho esta? Bueno, sí, no la ha hecho, pero ojo, porque la línea era muy larga, era una clavada muy molesta y no era evidente. El tío mete caballo a C5, que puede parecer similar. La realidad es que es peor. Una de las razones es que si la torre en un momento se coloca en C8, existen ideas con alfil H3 que clavan también al caballo de D7 y eso genera muchísima más presión y hace que la clavada sea todavía más molesta. Hay que decir que en este momento, bueno, Diliren tenía serios problemas de tiempo y que incluso la máquina daba ventaja decisiva a las negras con caballo de C5, porque ojo, caballo a C5 casi igual a la partida. Torre C1 meto presión, hay que quitar el alfil, aquí alfil B3 fue la jugada elegida por Gukesh y Gukesh no se dio cuenta de una cosa. No vio dama E1, lo comentó en la rueda de prensa. La idea de dama E1 ¿cuál es? Te amenazo dama C3 presionando, pero ojo, porque también vengo por F2 y te presiono. La clavada es molestísima y muy difícil de quitar. Y aquí empezaron a venir los colapsos. Alfil S de Gukesh, que vuelve a perder un tiempo con el alfil, en este caso para evitar esos temas con alfil H3 que te clavaban. Tiempo que has perdido por llevar este caballo y que no fuera así. Viene dama F2, torre C8 y ahora muy buena jugada de Diliren, alfil E3. Una jugada aparentemente misteriosa, pero que no lo es tanto. La idea, la torre está sin defender. Te amenazo D4, claro. No tienes una jugada que defienda la torre contra D4. ¿Por qué? Pues si la defiendes con la dama B8, deja de defender el caballo y me lo como. Entonces, el negro tiene que defender la torre como sea y tiene que mantener el caballo defendido. La única que existe para cumplir esos dos objetivos es torre C7. Se podría en C6, pero te pones a tiro de caballo D4, que igualmente fue la jugada de Diliren. Hay que decir que aquí caballo 1 era muy potente, por razones tácticas muy complicadas en las cuales no vamos a entrar, y que caballo D4 es una jugada que hace Diliren, que la máquina, tengo que decir que aplaude, y de hecho la máquina desde el punto de vista objetivo dice que esto es una ventaja decisiva para el blanco, pero que nosotros estábamos viendo la partida, incluso luego lo vimos en la rueda de prensa y los jugadores opinaban un poco lo mismo que nosotros, y es que la posición es muy incierta y es que se va a llegar a esta situación. Fijaos, alfil F7, caballo C6 buena es la idea, torre por alfil por, dama por y alfil C5. Entonces llegamos a una situación donde vemos que las blancas tienen calidad de más, eso es verdad, pero cuidado, porque las negras tienen, para empezar, dos peones pasados. Desde el punto de vista material, tienen un peón a cambio de la calidad, con lo cual, bueno, podríamos decir que son 4 puntos contra 5. Tenemos un rey relativamente seguro, un alfil que no termina de tener puntos claros, y el rey de las blancas está bastante débil, con ciertas opciones tácticas. Entonces, desde el punto de vista puramente humano, sin entrar en lo que son las grandes máquinas de análisis, la realidad es que esta posición es muy difícil de convertir, porque el negro tiene muy buenas opciones prácticas, que si los peones débiles, que si es un apuro, que si tengo el rey muy seguro, y el blanco, como digo, está muy bien, pero no es tan fácil. De momento viene H6, la idea, darle un huequecillo al rey, porque bueno, contra una jugada como alfil X puedo quitar la dama y contra el jaque ya me puedo quitar y no tengo que estar con la dama pasiva defendiendo jaques en la octava. Sigue rey E1, jugada interesante, acercándose para aquí. Y viene B4, empiezan a avanzar los peones de buque. Cuidado que el peón, por ejemplo, te lo meto en B3, lo defiende el alfil y ya tienes un peón ahí a punto de coronar con un caballo que está saltando, etc. Aquí sigue dama D4 y caballo E5 por parte de Gukesh y la partida se vuelve verdaderamente muy loca. Rey de 2 buena, defiende por aquí el caballo, nadie estaba entendiendo qué pasaba y parecía que habíamos llegado a un momento de calma. Y es que aquí Gukesh hace dama G2 y dice, mira, te amenazo caballo F3 y te amenazo H2. Tienes que volver, dama F2. Dama D5, dama D4, dama G2, dama F2, dama D5, dama D4. Y cuando todo parecía que se iba a terminar, Gukesh, con todo su valor y toda realmente la fuerza del mundo, mete dama 2 y juega a ganar. Una posición que objetivamente estaba peor y que el tío tranquilamente dice, yo no me veía mal, tenía buenas opciones y en la práctica no era nada fácil. Es el Gukesh que estamos viendo, un Gukesh que está pues tomando la mayoría de los riesgos, un Gukesh que está intentando ganar cualquier tipo de posición
Y bueno, un Diliren que de nuevo se iba a conformar con unas tablas en este momento, en el primer momento que hubo una repetición, a pesar de que en este momento, por ejemplo, una jugada como el fil de 4 le daba muy buena ventaja. Tengo que decir que esto desde el punto de vista humano, el fil de 4 era muy difícil y que yo de hecho entiendo perfectamente su decisión de intentar repetir jugadas. Me parece totalmente correcto, pero también hay que decir que, bueno, generalmente él suele estar más contento con tabla de lo que lo está estando Buques a lo largo del match. Dama 2 vino, torre C2 y dama E6. La idea de dar el jaque es que la torre en C2 se pone un poquito a tiro del peón de B3 para que venga con un tiempito y así todo más rápido. Aquí Buques corrió un riesgo increíble y de hecho había una línea para Diliren ahora que muy probablemente si hubiera visto hubiera ganado la partida porque la defensa del jugador indio era casi imposible. La línea era la siguiente: dama D6 buena, dama H3 y alfil D4. Claro, la clave es que el caballo no tiene grande hueco y el ataque del blanco es brutal. Por ejemplo, bueno, si te como te estoy crujiendo, porque está entrando todo por aquí. Entonces, si quitas el caballo a X, vendría torre C7, dama E7, el negro se quedaría pasivo y le cae todo. Increíblemente, aquí esta jugada hace tablas, cosa de loco, no tiene ningún sentido, y a ver hasta qué punto esto es encontrable en la partida. Peón por, había un jaque por aquí, el rey se escapaba. Increíblemente la máquina dice que esto son tablas. Como digo, hiper difícil. Hay que decir que el negro tiene 3 peones, rey seguro, rey débil, pero tiene una torre de menos y esto no era nada evidente y a lo mejor el rey acaba escapándose de los jaques por aquí. No lo sé, nunca lo sabremos, pero podía haber ocurrido y yo creo que la partida hubiera acabado de una manera distinta. En cualquier caso, Diliren decidió dar un jaque y se comió el peón de A5, algo totalmente normal. Tienes dos peones pasados que te están avanzando, te cargas uno de ellos y eso que te lleva. Aquí siguió B3 por parte de Buques y torre C1 de Diliren. Una jugada bastante valiente, ya que era quizá, bueno, más tranquilo ponerla en B2, pero por otro lado tu torre era más pasiva. Ahora todo el rato tienes que tener en cuenta la posibilidad de que el peón negro te avance a B2 con tiempo, que puede llegar a ser no tan agradable. Seguimos con dama de 5, jugada natural, ¿para qué? Para mejorar la dama, para tener ciertos toques en C2, de hecho aquí se amenaza B2, si la torre se quita jaque y te gano, para amenazar algún ataquecillo con dama G2 y para clavar el alfil y quitarle cierta libertad al blanco. Siguió dama B4 y aquí todo pintaba a que se relajaban las cosas. La idea de Diliren es dar un jaque, cambiar dama y pasar a un final que sería tabla. Es verdad que Buques puede hacerlo como alfil G6 si quiere arriesgarse muchísimo, pero la realidad es que tras alfil D4 parece que el negro tiene las de perder y de hecho, bueno, tras caballo C6 se iguala de milagro, dama C5, dama por, no voy a entrar en línea concreta, pero bueno, básicamente era ya too much jugar aquí a ganar, entonces Buques hace dama G2, permite dama E4, dama por E4, peón por B2 buena, amenazo la torre, viene alfil A2, parece que la blanca ganan con torre B1, pero viene alfil A2 buena, torre por, caballo C4, te come la torre y llegamos a un final alfil distinto color donde el peón de más es totalmente irrelevante y se acaba en tabla. Una verdadera lucha de gladiadores y de nuevo, un Buques que ha tenido la partida ganada en un momento si hubiera calculado ese caballo de C5. Un Diliren que la ha tenido ganada desde el punto objetivo luego, aunque era hiper difícil de convertir. No creáis solo a la máquina, de verdad, son demasiado buenas. Esta posición era súper difícil y los mismos jugadores lo ha corroborado en la rueda de prensa. Y de nuevo, un Buques que vuelve a intentar a ganar en una repetición y un Diliren que se conforma con la primera repetición, luego se conforma con dama E4 en una posición donde pues podía haber pasado cualquier cosa. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado el resumen y nos vemos mañana con otro vídeo del Mundial.